Mis saludos para todos los estudiantes con los cuales tengo la oportunidad de compartir hoy en un nuevo encuentro con la matemática. Ya hemos tratado en lecciones anteriores todo lo relacionado a polígonos, sus elementos, clasificación, y muy especialmente nos detuvimos en el menor de todos los polígonos, en el polígono de 3 lados, el triángulo. Yo quisiera que, teniendo en cuenta que ya dominamos el concepto de triángulo, en la imagen que yo voy a presentar a continuación, ustedes observen en esa figura si los polígonos que la forman son exactamente triángulos. Veamos. En efecto, cuando observamos la figura, podemos darnos cuenta claramente que todos los polígonos que la forman son polígonos de 4 lados. Es decir, en ningún caso está presente el triángulo, pues se hace necesario estudiar este tipo de figura, este caso particular de polígono. Y es lo que nos ocupa en la lección de hoy. Vamos a tomar en las libretas el nombre de nuestra lección. Lección 19. Cuadriláteros, elementos y clasificación. De modo que vamos hoy a tratar el concepto de cuadrilátero. Vamos también a determinar los elementos que en él existen y algo muy importante, su clasificación. Para comenzar realmente tratando el concepto de cuadrilátero, les propongo repetir ustedes mismos, repetir la palabra cuadrilátero. Se infiere propiamente de ella el concepto. ¿Qué es un cuadrilátero? Un polígono de 4 lados. Vamos a tomar el concepto en sus libretas. Cuadriláteros son polígonos que tienen 4 lados. De modo que ya definimos el cuadrilátero. Sabemos qué es un cuadrilátero. ¿Qué nos corresponde ahora? Por supuesto, procediendo de manera análoga a como lo hicimos en el caso de los polígonos, veamos cuáles son sus elementos. Observen el cuadrilátero que ahí se muestra. ¿Cuál es el primer elemento que observamos? El lado AB.
Lógicamente, ¿es ese el único lado de ese cuadrilátero? No, estamos observando el lado CD, lado AD, lado BC. Además, aparecen los ángulos en ese cuadrilátero. El ángulo DAB, CBA, ADC, DCB. Por supuesto, los vértices AB, C y D. A continuación, pueden tomar en sus libretas, en cada uno de los casos, los elementos que hemos mencionado. Veamos ahora otro elemento, el segmento AC. Ese segmento que une dos vértices no consecutivos en el cuadrilátero lo denominamos diagonal. Y observen que esa diagonal nos produce una acción específica en ese cuadrilátero. Nos divide al cuadrilátero en dos figuras. Pero, ¿qué figuras son ADC como polígono, por supuesto, y ABC? En efecto, se trata de triángulos, ya ustedes los conocen. ¿Y qué relación estudiaron ustedes de suma importancia en cuanto a los ángulos interiores de un triángulo? ¿La recuerdan? Sí, el triángulo, en el caso de los ángulos interiores, cumple la condición de que la suma de ellos es 180 grados. Y si ese cuadrilátero se ha descompuesto en dos triángulos, para cada uno de los cuales la suma de sus ángulos interiores es 180 grados, entonces, ¿cuánto es la suma de los ángulos interiores del cuadrilátero ABCD? Sí, la suma de los ángulos interiores de todo cuadrilátero es 360 grados. Y ahí tienen la oportunidad de tomar esta importante relación y que de mucho uso será en ejercicios posteriores.
Quisiera que a continuación de esa nota que acaban de tomar, escriban en sus libretas lo que a continuación yo voy a escribir en pizarra. Y es cómo escribir, repito, en forma de igualdad, en ese caso específico, lo que hemos dicho. Expresamos que la suma de los ángulos interiores del cuadrilátero es 360 grados, pues en este cuadrilátero cuyo nombre es ABCD y sus ángulos A, B, C y D, podemos escribir, deben anotarlo ustedes también, ángulo A más ángulo B más ángulo C más ángulo D es igual a 360 grados. Bien, ahora quisiera que recordaran rectas paralelas. De esto estoy segura que ustedes han oído hablar o han escuchado acerca de la idea del concepto de rectas paralelas. Piensen entonces que el cuadrilátero pudiera tener determinado comportamiento en cuanto al paralelismo de sus lados. Y es ahí precisamente donde nos vamos a basar para clasificar los cuadriláteros. Veamos la imagen siguiente. Estamos frente a un polígono de 4 lados, es decir, un cuadrilátero. Observen su nombre MNPQ, pero con el color azul aparece marcado MNQP, que está significando exactamente una condición para ellos. ¿Saben cuál es? Que son paralelos. Es decir, en ese cuadrilátero existen dos lados paralelos, pues esos cuadriláteros con esa condición se denominan trapecios. Pueden escribir a continuación de la figura el concepto y muy especialmente la condición, repito, que ahí se escribe MN paralelo a QP. Ese símbolo que aparece entre el segmento MN y QP es justamente el que representa la palabra paralelo. ¿Y todos los trapecios se comportan de la misma forma? Exactamente. Cuando pensamos en un trapecio, es como este que acabamos de ver. Vamos a observar que dentro de los trapecios también existe su clasificación.
En el caso del primer trapecio, observen que lo que sí es característico en los tres, por ser trapecios, por supuesto, es que tienen muy bien señalado con un mismo color, en este caso el azul, sus lados paralelos, que lo hacen ser exactamente un trapecio. En el primer caso estamos frente a un trapecio en general, ABCD, donde no hay nada especial. Pero en el segundo podemos observar, en el trapecio PQRS, que existen dos ángulos P y Q iguales y rectos, es decir, de 90 grados. En este caso estamos frente a un trapecio que se denomina trapecio rectángulo. Y en el último caso, el trapecio EFGH, existen dos lados iguales, EH y GF. En el trapecio donde se cumple que existen dos lados iguales, podemos decir que su nombre es trapecio isósceles. Y observen que aparecen muy bien marcados con el mismo color para significar que son iguales los ángulos E y F, así también los ángulos H y G. Estos ángulos, que también los podemos denominar como ángulos de la base o ángulos base de ese trapecio, son iguales. Repetimos, en el trapecio isósceles, ante todo, lo identificamos por tener dos lados iguales y que de ahí podemos determinar o deducir, por supuesto, que existen dos ángulos, iguales de la base, tanto en la base mayor, en este caso F, como en el caso de la base menor HG. ¿Tuvieron todos la oportunidad de copiar? Sabemos que se trata de varias figuras, pero es preciso que tengan en cuenta todos los detalles porque eso les precisa exactamente
las propiedades que deben dominar. Pero hemos hablado de uno de los cuadriláteros, o sea, de un caso particular, de uno dentro de la clasificación, el trapecio. Y no existe otra posibilidad en cuanto al paralelismo de sus lados. ¿Siempre estaremos frente a un cuadrilátero con un par de lados paralelos? Vamos a observar la siguiente imagen. En el caso de ABCD, ese cuadrilátero, podemos observar que se da una condición, AB paralelo a CD y BC paralelo a AD. Quiere decir que en este caso no solamente tenemos dos lados paralelos, sino que los lados opuestos de este cuadrilátero son paralelos, pues de ellos, de esos tres que tenemos delante, con esa condición asegurada, podemos decir que estamos situados frente a un paralelogramo. Porque, como pueden ver, a continuación, los cuadriláteros que tienen sus lados opuestos paralelos se llaman paralelogramos. Es decir, paralelogramos son los cuadriláteros que tienen sus lados opuestos paralelos. ¿Y cuáles son sus elementos? Bueno, como todo cuadrilátero, hablaremos de lados y de ángulos, pero es preciso detenernos en los términos lados opuestos, ángulos opuestos. ¿Cuáles son los lados opuestos? AB y DC, pero además lo son BC y AD. En el caso de los ángulos opuestos, ángulo C y ángulo A, así también ángulo B y ángulo D. Quiero que tengan en cuenta que estos elementos que estamos dando, lados opuestos y ángulos opuestos, por ejemplo, los vamos a utilizar más adelante, donde vamos a estudiar un grupo de propiedades inherentes a los paralelogramos, y es básico que sepan reconocer cuáles son los lados opuestos y los ángulos opuestos en cualquier cuadrilátero que se les presente. De modo que hasta aquí, dentro de los cuadriláteros, tenemos dos grupos: los trapecios, con su clasificación, y los paralelogramos, que también tienen su clasificación. Observen la siguiente imagen. Ese paralelogramo que tenemos, podemos mediante un efecto observar determinada posición. Vean, se repite ese efecto, de modo que existe un ángulo que se genera que es recto. Así también, por supuesto, los tres restantes, para poder mantener esa condición del paralelismo de sus lados opuestos. Pues cuando hablamos de un paralelogramo que tiene un ángulo recto, estamos refiriéndonos a un rectángulo. Y vean a continuación el concepto que deben tomar en sus libretas. Los
paralelogramos que tienen un ángulo recto o de 90 grados se llaman rectángulos. Queremos aprovechar la oportunidad para decirles que en algunos textos ustedes pueden encontrar que los paralelogramos se definen, los rectángulos, disculpen, se definen como paralelogramos que tienen sus 4 ángulos rectos. Sencillamente, es suficiente con hablar de un ángulo recto por cuanto el hecho de que sus lados opuestos sean paralelos obliga a que el resto de los 3 ángulos tengan que serlo también. Bien, en el caso del rectángulo, hemos visto que está dentro de esos paralelogramos, pero también podemos analizar otras posibilidades dentro de ellos. Veamos a continuación. Ahí pueden observar que estamos frente a paralelogramos, pero con la característica de que todos sus lados son iguales. En el caso del paralelogramo que tiene sus 4 lados iguales, podemos decir que se trata, en este caso particular, de un rombo. Los paralelogramos que tienen sus 4 lados iguales se llaman rombos. Pensemos ahora en otro tipo de paralelogramo y es el caso del paralelogramo donde podamos observar la condición de que al menos un ángulo sea recto y sus 4 lados sean iguales. Observen. Cuando el paralelogramo tiene como condición que tiene un ángulo recto y sus 4 lados son iguales, estamos hablando de un cuadrado. Ahí aparece el concepto. Cuadrado es el paralelogramo que tiene un ángulo recto y sus 4 lados iguales.
Si analizamos el concepto de cuadrado que acabamos de tomar, en él se plantea un ángulo recto, paralelogramo que tiene un ángulo recto. ¿Qué paralelogramo anteriormente hemos visto que tiene en su definición, en su concepto, esa condición? El rectángulo, ¿verdad? Pero si continuamos con el concepto, repito, de cuadrado, dice además, y sus cuatro lados son iguales. ¿Y qué paralelogramos acabamos nosotros de definir también? Con esta condición, el rombo. Entonces, ¿qué podemos inferir al respecto? Lógicamente, el cuadrado es rectángulo y rombo a la vez, porque tiene sus cuatro ángulos rectos y sus cuatro lados iguales. Como decíamos, basta con decir, en el caso de los ángulos, un ángulo recto, pero ahí hemos querido precisar muy bien que lo caracteriza precisamente en esa doble condición de rectángulo y rombo. Bien, pues si hemos recorrido desde el concepto de cuadrilátero, su clasificación, en el caso de los paralelogramos, nos hemos detenido en los paralelogramos especiales, creo que estamos en condiciones de hacer una actividad donde tratamos en gran medida de recorrer estos importantes conceptos. Vamos a copiar todos en sus libretas el ejercicio siguiente. Completa la tabla. Quiero significar que los colores iguales que aparecen reforzados nos dan la condición de ser paralelos esos lados. Es decir, en cada uno de esos polígonos, ustedes deben tener en cuenta que donde existan segmentos con igual color, están representando la condición de ser paralelos. Y en el caso de esa escuadra que aparece en una de esas figuras, nos está denotando que existen ángulos rectos o de 90 grados. Con esa sugerencia que acabo de dar y todas esas figuras, creo que estén en condiciones de completar esa tabla. Queremos orientar para que el trabajo les sea más fácil a ustedes y al mismo tiempo auxiliándose del facilitador que puede también apoyarlos en esta dirección. Cada vez que ustedes vayan a completar en la tabla, deben detenerse al leer la palabra en el concepto que hoy aprendieron de ella. Cuadriláteros, trapecios, paralelogramos y rectángulos, para de ahí poder identificar en cada uno de los casos las figuras que allí aparecen.
Bien, para poder responder el ejercicio, en cada uno de los casos vamos a ubicarnos donde dice cuadriláteros y recorrer todas las figuras para ver cuáles cumplen con esa condición. Siempre teniendo en cuenta, en el caso de cuadrilátero, que basta con que sea un polígono de 4 lados. Vamos a observar la imagen. A es un polígono de 4 lados. B, C, D es un polígono de 4 lados. No, se trata de un polígono de 3 lados que es un triángulo, el cual estudiamos en la lección anterior. E también, F y H. Observen que G no es un polígono y quería aprovechar la oportunidad para decirle que en lecciones posteriores van a tratar respecto a esta figura. En el caso de los trapecios, recuerden el concepto de trapecio. Cuadrilátero que tiene 2 lados paralelos. ¿Quiénes son los trapecios que tenemos ahí? Observen que es lógico que primero que todo ustedes ubicaran a F, porque es el trapecio típico, el más general. Pero hay algo muy importante. Si el trapecio, la condición de ser trapecio es 2 lados paralelos, los B, C, H, E, que más de 2, podemos decir que tienen sus lados opuestos paralelos, cumplen también con la condición del trapecio. Es decir, tienen su condición y algo más. En el caso de los paralelogramos, sus lados opuestos tienen que ser paralelos. ¿Quiénes están en ese caso? Pasamos la vista, B, C, E, H. Y aquí me quiero detener. De modo que si observan paralelogramos y trapecios, dentro de los trapecios están todos los paralelogramos. Claro, todo paralelogramo es trapecio. Sin embargo, no todo trapecio es paralelogramo. Y por último, rectángulo. Recuerden que el rectángulo lo ubicamos dentro de la clasificación de los paralelogramos, cuyo concepto es paralelogramo que tiene un ángulo recto. ¿Quién está en ese caso de todas esas figuras? Exclusivamente E. De modo que en esta clase hemos podido recorrer la clasificación de los cuadriláteros en trapecios y paralelogramos. Y dentro de los trapecios también los trapecios rectángulos e isósceles. Así como dentro de los paralelogramos los 3 grupos rectángulos, cuadrados y rombos. Proponemos como actividad para el estudio independiente que realicen de la lección 19 los ejercicios que aparecen ahí orientados, que muy bien van a servirle para puntualizar todo lo que hemos tratado hoy. Y de esta forma hemos llegado al final de nuestro encuentro de hoy y solo nos queda despedirnos hasta la próxima.